Buenos días. Me llamo Roberto Cataña y soy criminólogo. Me pueden encontrar, si necesitan saber quién soy, en internet. Googleenme y ahí estoy. Y también estuve durante 60 días bramando por toda internet, a los gritos, por todas las redes sociales y en algunos periódicos, que Sofía Viale nunca había salido de La Pampa. ¿Y por qué lo sabía? ¿Porque lo adiviné? No. Justamente porque es mi trabajo. Y porque conozco mi trabajo. Intenté acercarme a las autoridades y nadie me dio ninguna importancia. No me molesta que nadie me haya dado ninguna importancia como persona, como ser humano, pero temía por la vida de Sofía Viale. Esta es una crónica de un final anunciado, porque como digo a mis alumnos, como digo en mis foros o en mis páginas, una investigación criminal es un camino de baldosas. Cuando una de esas baldosas se deja de revisar, en ese hueco profundo, oscuro, como la tumba de Sofía, seguramente está la verdad. Pero quienes estaban encargados de llevar la investigación no lo sabían. Como definitivamente no saben el 90% de lo que hay que saber para llevar adelante una investigación criminal. De lo contrario, no nos encontraríamos ahora con noticias que son vergonzosas. Y si me permiten unos minutos, me voy a explayar en esas noticias. El asesino de Sofía Viale pasaba por la puerta de la casa de Sofía Viale durante estos últimos 66 días, hasta que fue capturado, por casualidad. Porque si no hubiera fallado en el último intento de violar a una menor, seguiría operando. Pero mi pregunta es esta, a todos ustedes, y en particular a las autoridades. ¿La culpa es de él? Obviamente, él cometió el crimen, cometió las violaciones anteriores agravadas por el uso de arma blanca, situación por la cual estuvo encarcelado. Pero mi pregunta es esta, ¿no lo ayudaron? Sí, lo ayudaron. Lo ayudaron con la investigación. ¿Por qué? Porque salieron a investigar cualquier cosa, menos lo que tenían que investigar. Como criminólogo me siento avergonzado, como ciudadano asqueado, como padre dolido, triste, herido, como hijo de pampeanos tengo furia, me arde el estómago. Porque un violador, un criminal, un enfermo mental, hizo lo que se le dio la gana con las autoridades. Pero aquellos que estamos en este trabajo sabemos que un tipo con ese perfil, con esas características, es casi un imbécil. Entonces mi pregunta es, ¿cómo casi un imbécil pudo haber hecho lo que quiso con las autoridades? Y vamos a los hechos. Desgraciadamente hay cosas que cuando se publican en internet, después no se pueden negar. Hace 36 días, las autoridades que llevaban a cabo la investigación sacaron a la calle a la brigada canina. Hicieron allanamientos, entraron casa por casa. Yo y toda la comunidad suponíamos que también lo habían hecho en la cuadra donde vivía Sofía Viale.
Mi pregunta es esta. ¿Por qué la brigada canina hace 36 días no olfateó nada? Porque hace 36 días tanto Sofía Viale como el carro que utilizaba para vender los panes no estaban ahí. ¿No les parece raro? A ver, los que me están escuchando, ¿no hay algo que no les cierra? En todo caso, deberíamos pensar que estamos ante un Napoleón del crimen, un tipo que secuestró a una criatura junto con su carro, la escondió en algún lugar, la mató en otro lugar o no, pero después regresó a la cuadra donde ella vivía para enterrarla debajo de una parrilla y esconder un carro debajo de la cama. Es totalmente ridículo. De todos modos, la investigación fue totalmente ridícula. Porque a Sofía Viale se la fue a buscar a la mayoría de las provincias. Se terminó hace 10 días atrás buscándola en Luján porque un camionero dijo que la había visto de la mano con un tipo caminando. Mi pregunta es esta: ¿qué formación criminológica tiene la gente que lleva adelante las investigaciones criminales en la provincia de La Pampa? Voy a reducir mi pregunta. ¿Tienen formación criminológica? ¿O todavía se manejan con el sistema de Bertillon? Si el tipo parece un criminal, es un criminal. No, muchachos, la ciencia avanzó. Existe algo que se llama victimología. La victimología nos decía que Sofía Viale tenía en sí misma los requisitos necesarios para ser secuestrada. Y si a eso le sumamos que las autoridades sabían, porque lo sabían, que en ese lugar había un tipo que había estado preso por violación, que en agosto pasado había sido acusado nuevamente, mi pregunta es: ¿por qué no lo fueron a buscar? ¿Por qué lo dejaron trabajar? Tengo otra pregunta. Como criminólogo, alguien me la tiene que contestar. Para secuestrar a una persona, y más cuando se trata de una criatura, hacen falta 2 manos. Ahora, por favor, no me bajen del cielo un informe forense de que la había drogado, de que la había narcotizado, porque son todas estupideces. Porque no coincide con el perfil de un violador. Desgraciadamente ahora vamos a hablar de criminología. Le pese a quien le pese. Escuchen y aprendan. Ese tipo era mentalmente idiota, pero obviamente tenía más de 2 manos. ¿Por qué? Intenten retener a una criatura de 12 años, someterla con una mano, callarla con una mano, evitar que muerda, patee y arañe con una mano y trasladarla con una mano, porque con la otra mano estaba llevando el carro, si no, ¿cómo apareció debajo de la cama? Hace 62 días que vengo diciendo que Sofía Viale no fue secuestrada, fue engañada y llevada por su propia voluntad, por eso estaba con el carro. Este verdadero Kasparov del crimen, que logró burlarse de todas las autoridades, engañó a esa pobre criatura, tal vez con la excusa del dinero, de comprarle todo lo que ella vendía. Se me ocurre que esta persona conocía la situación familiar que vivía
Sofía Viale. Tal vez ofició de psicólogo, de amigo, de hermano grande, porque no fue secuestro. Ella entró con el carro y se encontró con la muerte. Hace unas horas alguien me preguntó, uno de mis alumnos, ¿se pudo haber evitado? Sí. Sí. Sí, porque, como dije hace unos instantes, hay una ciencia que se llama victimología. Es una ciencia auxiliar de la criminología que nos dice por qué entre muchas víctimas un criminal elige solamente a una. El estado de indefensión de Sofía Viale la hacía perfecta para ser secuestrada y asesinada. Porque la condición de enorme confusión y problemática que estaba viviendo en su vida haría que las autoridades pensaran: se mandó a mudar de la casa, se fue sola. Pero hay un problema, caballeros, y esto, si me lo permiten, va dirigido a las autoridades. La próxima vez que inicien una investigación, háganle caso a un criminólogo, no a mí, a alguno bueno. Hay cientos en la Argentina. Se empieza desde lo más complejo y se llega a lo más simple. Porque si se empieza desde lo más simple, se termina encontrando un cadáver debajo de una parrilla y un carro de 2 ruedas debajo de una cama. Lo que más me molesta no es la muerte. Aquellos que hemos estado varias veces cerca de la muerte y las conocemos y hablamos con ella, sabemos que la muerte es un paso, es un trámite. Lo peor, lo espeluznante, lo aterrador es esperarla. Si el infierno existe, debe ser algo muy parecido a las horas previas a la llegada de la muerte. Uno termina deseándola. A mí no me duele como ser humano, como ciudadano, como padre, como hombre y después como criminólogo, la muerte. Me duele toda la previa que pasó Sofía, por culpa de la inoperancia de gente que cree conocer su trabajo y no tiene la idoneidad y la humildad para ver que cuando no la emboca, cuando no hace un cero con un embudo, tiene que llamar a los profesionales. Repito, no a mí. Llamen a criminólogos en serio, que los hay, y muchos. La sangre de Sofía Viale ha salpicado a mucha gente. Llegaron demasiado tarde. Calculo que 40 días tarde. Porque esto se hizo pronto, rápido. No la escondió por ahí y después la enterró debajo de una parrilla. Pero bueno, jugaron a los dados. Sacaron a la brigada canina, que casualmente no olfateó un cuerpo y no olfateó un carro debajo de la cama. Porque que no haya olfateado el cuerpo porque estaba enterrado es casi imposible, pero existe una posibilidad. Ahora, que no haya olfateado el carro que estaba debajo de una cama, sucede solo y tan solo por una cosa, porque nunca ese carro estuvo ahí. Por lo menos nunca hace 35 días cuando sacaron a la brigada canina. Mi pregunta es, ¿dónde la tenía?
Y mi otra pregunta es, si ahí no estaba el carro, y si ahí no estaba Sofía, ¿para qué la trajo? ¿Por qué no la enterró donde la mató? ¿Para qué guardó el carro? Bueno, todo eso se hubiese evitado si se hubiera perfilado primero a la víctima y después a un posible agresor. Pero no lo hicieron. No porque no quisieron. No estoy diciendo que las autoridades no quisieron recuperar viva a Sofía Viale. Lo que estoy asegurando es que no supieron cómo. Y no sé si eso no es peor. Porque entonces están ocupando un lugar que no les corresponde. Es que en realidad no sé qué lugar están ocupando. ¿Qué son? ¿De qué trabajan? Eso es lo que no entiendo. Y no lo voy a entender. Semanas enteras diciendo, donde me lo preguntaban, incluso en notas periodísticas, que Sofía no había salido de La Pampa. Y que tenían que buscar en las proximidades. Porque el tema estaba tan caliente que una de dos. O la tiraban por ahí, pobre angelito, para sacársela de encima, o la enterraban lo más pronto posible, pero viva no la podían tener. Me escucharon absolutamente en todas partes, menos en General Pico, porque los diarios no me lo quisieron publicar. ¿Qué le tienen? Miedo. Deberían tenerle miedo al miedo, porque el miedo mató a Sofía Viale. El miedo es el culpable de la enorme cantidad de casos sin resolver que tienen en General Pico. Y así como en General Pico, porque no son los únicos, en la mayoría de las provincias y en la capital federal. El miedo de hablar, el miedo de presionar. Muchachos, piquenses, o las autoridades a la cabeza, o con la cabeza de las autoridades. Pero el pueblo está primero. Ahora las autoridades tienen que responder. Y tienen mucho que responder. ¿Por qué un criminal estaba suelto? ¿Por qué un criminal seguía violando? ¿Por qué un criminal mató a Sofía Viale? ¿Por qué los perros no lo olfatearon? ¿Por qué volvió? ¿Por qué se guardó el carro debajo de la cama? ¿Por qué se lo cruzaban todos los días a la mañana y nadie se daba cuenta? ¿Por qué nadie pensó que ese tipo había estado preso por violaciones reiteradas, agravado con el uso de arma blanca? ¿Por qué no fue el primero en ser apretado? ¿Por qué? Yo no se los puedo responder desde Buenos Aires. Lo único que puedo decir es que en la provincia de La Pampa hay una criatura menos, que no va a ser madre, que no va a ser feliz, que no va a triunfar, que no va a fracasar y que no va a volver. Por culpa de un criminal, por culpa de un violador, por culpa de un demente, por culpa de un degenerado y por culpa de los que lo dejaron trabajar. Háganse un montón de preguntas en honor a Sofía Viale. Pobrecita, se lo merece.